Y vamos a viajar y asumamos que yo voy a Jerusalén y yo soy colombiano. Sí, yo sé, no estaba colombiano en esa época y demás, pero bueno, asumamos eso. Utilicemos la imaginación. Yo voy a Jerusalén y este es el templo. El templo está compuesto por el área del atrio exterior, que es este atrio de acá, que se conoce como el atrio de los gentiles. Aquí ustedes ven una pequeña muralla que separa el edificio principal donde está toda esta edificación. Este atrio de los gentiles podían entrar acá, o sea, los extranjeros. O sea que si yo colombiano voy, ¿dónde puedo estar? En todo este lugar acá alrededor, por las columnas, puedo escuchar a los rabinos enseñando, puedo de pronto ver que por ahí llega Jesús y hace todo un alboroto y echa un montón de personas, que ese es otro tema que ya vimos, ¿cierto? Puedo ver todas esas cosas, pero antes de yo entrar a ese lugar, había una inscripción en piedra que se encontró hace unos años también, muy interesante, que decía que los extranjeros podíamos entrar ahí, pero no podíamos pasar de la barda o si no teníamos pena de muerte. Entonces, si yo me atrevía a entrar al siguiente patio de esta edificación, a este patio de acá, me podían echar fuera y me apedreaban, ¿sí? ¿Había pena de qué? De muerte. A este atrio solo podían entrar los israelitas. Aquí está lo que es el atrio, se conoce como el atrio de las mujeres. No quiere decir que solo las mujeres pudieran estar ahí, sino que se le conoce así. Y acá está el atrio de los sacerdotes y este edificio es lo que se conoce como el santuario, donde adentro está dos recámaras, el lugar santo y el lugar santísimo. Y es el lugar santísimo donde se presentaba la presencia de Dios, donde llenaba la presencia de Dios con su gloria. Entonces yo, extranjero, no podía pasar más allá de ¿dónde? Del atrio de los gentiles, solamente los israelitas. Entonces yo, extranjero, voy y digo, yo quiero adorar a Dios, porque me he dado cuenta de que ustedes aquí están adorando al Dios verdadero. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Y me decían, bueno, pues tú puedes dar ofrendas, tú puedes incluso traer un sacrificio, no lo puedes llevar hasta el santuario, lo puedes es pagar, ¿sí? Y nosotros lo llevamos hasta allá en tu nombre. Esto lo hacían incluso los emperadores. Se sabe que el emperador Augusto mandaba hacer un sacrificio diario a nombre de él. Y eso lo podía hacer yo como extranjero. Pero yo decía, no, pero yo quiero entrar más allá. ¿No hay nada que yo pueda hacer? Me decían, claro que sí. Si te haces hebreo. Y yo, ay, bueno, ya, ¿qué hago? ¿Hago una oración? No, no funciona así. Si deseaba hacerme judío, tenía que hacer todo un proceso que duraba mínimo un año, podía durar muchos más, dependiendo de mi propio proceso. Entonces, ¿cómo comenzaba? Yo tenía que decir, quiero serlo. Usualmente, los judíos, hoy en día, sobre todo los rabinos, hacen esto, buscan que la persona no empiece ese camino. Ellos dicen que tienen que disuadirlo 3 veces. Entonces te dicen todo lo peor que te puede pasar antes de que siquiera quieras comenzar a ver si te haces judío. No hacerte judío, sino a ver si te haces judío. Te dicen, mira, si te haces judío, judío es seguir la Torá. ¿Qué es la Torá? Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cierto? Es la instrucción de Dios. ¿Qué significa Torá? Instrucción de Dios. Entonces ellos me hubieran dicho, tienes que seguir lo que la Torá dice para tu vida. Quiere decir que cada aspecto de tu vida va a cambiar. Porque ya no vas a poder trabajar el sábado, porque la Torá, la instrucción de Dios nos dice que el sábado no se trabaja, ni tú, ni tu casa, ni tus hijos, ni tus empleados. Va a cambiar eso. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿A no percibir ingresos ese día, a no trabajar ese día? La Torá habla de lo que puedes y no puedes hacer, y habla de las fiestas que Dios nos ha entregado y las cuales debemos conservar. Por lo tanto, tú no puedes volver a celebrar ninguna otra fiesta pagana. No puedes celebrar Halloween, no puedes celebrar Navidad, no puedes celebrar el Día del Amor y la Amistad, no puedes celebrar ninguna otra festividad, sea religiosa o no, porque tu vida va a girar en torno a la Torá que Dios dio, a la instrucción de Dios, y esto va a hacer que cada aspecto de tu vida cambie. Si tu mamá, tu papá, tus hijos te invitan a celebrar algo con ellos, no vas a poder ir con ellos.
porque tú ya no estás siguiendo el camino de todos, sino la instrucción que Dios ha entregado. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Te va a costar tu familia de pronto, porque cuando alguien te quiere exigir en tu familia, tienes que hacer esto, y tú le dices, no puedo porque se sale de lo que Dios ha entregado, te va a costar todo, te va a costar incluso tu vida, porque esto es seguir, ¿sí? Hacerse parte del pueblo de Dios es obedecer lo que Dios dice y creer lo que Él dice, creer en su instrucción. Y esto te va a llevar a que cada aspecto de tu vida va a ser diferente, se va a rendir a lo que Dios ha instruido. Pero yo opino, tus opiniones ya no van a importar si no van de acuerdo con lo que dice la instrucción que Dios entregó en la Torá. Y entonces, después de todo eso, yo decía, bueno, está bien, quiero hacerlo, ¿sí? Quiero hacerlo. Entonces comenzaba un periodo de prueba en el cual comenzaba a aprender a estudiar acerca de la Torá, pero había una cosa, y era que en esa época lo que son los fariseos no solamente me iban a enseñar acerca de la Torá, sino que me enseñaban algo que ellos llamaban la tradición oral o la ley oral, que es lo que se conoce hoy en día como el Talmud, que es como un comentario, hagan de cuenta, un comentario a la Torá, una explicación de los rabinos durante milenios acerca de cómo aplicar la Torá, y ahí tienen capítulo tras capítulo de cosas que no están en lo que Dios dio, sino que son adicionales de ellos, que ellos han inventado, que han colocado, que cuando te levantas, cuando te despiertas en las mañanas debes de levantarte con el pie izquierdo y luego sí colocar el derecho y luego hacer una oración. O sea, toda una serie de instrucciones. Entonces yo no solamente tenía que ver lo que Dios había instruido, sino que ellos habían colocado leyes y mandamientos de hombres que también hacían parte de lo que yo debía aprender y obedecer. Entonces yo comenzaba ese primer año, participaba, porque era un año para que alcanzara a participar de todas las fiestas, de la Pascua, Pentecostés y demás, y participaba de todo, y mostraba que realmente yo estaba siguiendo la Torá, ¿sí? ¿Cómo lo veían ellos? Muy fácil, entraban a mi Facebook y se daban cuenta de si mis posts coincidían con mi vida. Ah, no, pues en esa época no, hoy en día lo harían, yo creo. ¿Sí? Miraban, oye, la vida de esta persona coincide, siguen la instrucción de Dios, miraban mi devoción, medían los sacrificios que estaba haciendo y demás. Medían si todavía seguía asistiendo a las celebraciones paganas y demás, o si estaba muriendo a mí mismo y realmente siguiendo la instrucción que Dios había dado. Y digamos que yo continuaba y lograba pasar ese año, esos 2 años, tenía que estudiar mucho porque había todo un examen de admisión para ser certificado de que sí cumplía con los estándares de ellos. Entonces a la final me hacían un examen, era oral, obviamente, me preguntaban muchas cosas acerca de la ley, me preguntaban, bueno, supongamos que pasa esto con un animal tuyo y es día de reposo, ¿tú qué harías? ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura al respecto? Y ponían así casos hipotéticos y demás, era todo delante de un cuerpo de ancianos, ¿sí? Y tú exponiendo qué harías y por qué, ¿sí? ¿Por qué quieres seguir el camino de Dios? ¿Por qué te quieres convertir? Y digamos que por fin ya pasabas ese examen. Una vez aprobado el examen, por ponerlo de alguna manera, tenía que circuncidarme. Si ya era circuncidado, entonces se hacía igual un pacto de sangre. Tomaban una pequeña muestra de sangre mía y demás, y para decir que estaba haciendo el pacto de sangre y que ahorita estaba entrando al pacto de Abraham y ahora sí era parte de Israel y del pueblo de Dios. Seguido a la circuncisión debía ser un bautismo de purificación, declarando que ya toda mi anterior vida, ¿sí?, quedaba atrás y demás. Y por último, si tenía los medios económicos, debía presentar un sacrificio, pero esta parte era opcional. Y ya a partir de ese momento era una persona del pueblo de Dios y un judío, con todos los derechos, deberes y obligaciones. Entonces yo judío, era un judío pero sin tribu, porque mis papás no eran judíos, solamente los que vinieran de ascendencia judía pertenecían a una de las tribus de Israel. Yo era un judío, pero no tenía tribu, pero era judío tal como todos los demás. Entonces yo por fin podía pasar del atrio de los gentiles
¿sí? Podía cantar victoria y decir, voy a poder pasar esta barda sin que me maten, ¿sí? Y voy a ver qué es lo que hay allá adentro. Y entonces, por pura curiosidad, pasé 2 años solo por curiosidad. Y por fin podía entrar acá al atrio, ¿sí? Para presentar sacrificios y demás. Subía unas escalinatas para llegar acá, perdón, a la puerta, aquí antes del santuario, acá a la puerta, en el atrio de los sacerdotes, y ahí presentaba mis sacrificios, el animal que iba a sacrificar y demás. Pero me daba cuenta de algo. Si yo miraba alrededor del templo, habían unos personajes vestidos de blanco. Y ellos servían en la leña. 24 de ellos se hacían en esas escaleras y cantaban, tocaban trompetas, habían instrumentos y demás. Y todos eran los que estaban vestidos de blanco. Y yo decía, ay, tan bonito, le están sirviendo a Dios. Yo quiero servirle a Dios. Entonces sí, ahí le preguntaba al rabino, pues estoy llevándolo en esta secuencia, pero yo ya había sabido eso, pero iba y le decía, yo quiero servir a Dios. Y me decían, qué bueno, lo puedes hacer con tus ofrendas, con tu sacrificio, con el darte a los demás, con el ayudar y demás. Y no, yo quiero servir a Dios en el templo. ¿Cómo puedo hacer? No puedes. ¿Por qué? ¿Porque no soy pura sangre? Ustedes aquí me tienen ahí, todos son racistas y demás. No, ni siquiera los que somos pura sangre podemos, si no somos de la tribu de Leví. Y yo decía, entonces solo podían servir los que eran de sangre israelí, de la tribu de Leví. O sea que así yo fuera israelita de nacimiento, si mi tribu, o sea, si viendo mi árbol genealógico, llegaba a Benjamín, no podía servir. Tenía que llegar hasta Leví. Ahora, en el templo habían servidores y sacerdotes. Todos los que servían en el templo eran levitas. Y todos los sacerdotes eran levitas. Pero no todos los levitas podían ser sacerdotes. O sea que en el templo habían personas que servían y estaban los sacerdotes y estaban los que asistían en el servicio a los sacerdotes. ¿Qué hacía la diferencia? Los sacerdotes no solamente eran descendientes de Leví, pero de una familia que era la de Aarón. Entonces los que ofrecían los sacrificios y podían servir en el santuario, acá adentro, en el santuario, eran levitas descendientes ¿de quién? De Aarón. Si yo era levita podía servir en todo lo demás, pero no podía en los sacrificios en él, sobre todo en el santuario. Acá solo podían entrar ¿quiénes? Descendientes de Aarón. Muy bien. Entonces digamos que cambiemos el panorama. Yo soy levita. Entonces, ¿qué hago? ¿Puedo ir y servir y ya? No. Tengo que pasar un examen. Yo tenía que demostrar que realmente era levita. ¿Cómo podía demostrar que era levita si todavía no tenían pruebas de ADN? Tenía que llevar todo mi árbol genealógico para que comprobar, miren, mi mamá, mi papá, hijos de tal, hijos de tal, hijos de tal, ya están todas las genealogías, ¿sí? Y este engendró a este, y todos acá por la tatarabuela, ya en 3er grado llegamos a Leví, ¿sí? Y si el Sanedrín, que eran los ancianos, que es un cuerpo religioso que surgió y que tomó el poder y la autoridad de la religión en Israel, y se pusieron por encima incluso del templo y demás, si ellos aprobaban y decían, comprobando los registros, sí, tú eres de esa familia, muy bien, podía llegar a servir. Pero si me decían no, o sea, no venga, falsificaste esto, eso está muy rebuscado, ¿sí? Prima en 5º grado, ¿sí? Eso como que no está tan bien, entonces me decían no. ¿Y qué hacían? Me vestían de negro y me baneaban de por vida de llegar a poder servir. Entonces, presentarse para que lo evaluaran a uno tenía que ir con todo su registro muy bien preparado, muy bien documentado, para llegar a servir, simplemente. Ahora, si yo quiero ser sacerdote,
tengo que comprobar que no solamente soy levita, sino que dentro de mi línea está Aarón. Y fuera de eso, pasar un examen físico. Ellos tenían 140 cosas por las cuales eras descalificado para el sacerdocio. 140 defectos físicos por los cuales eras descalificado para el sacerdocio. Entonces, si preciso alguno de esos aplicaba, quedaba descalificado del sacerdocio, pero podía aún servir en el templo en labores menores. Cortar la leña, ayudar en la parte de las ofrendas, esto y lo otro, pero no podía entrar al lugar santo a servir. Entonces digamos que soy levita, voy y paso la prueba. ¿Qué pasa cuando yo pase la prueba para ser sacerdote? Soy de Aarón, miran y dicen, sí, lo eres. Enseguida mi nombre era escrito en los libros del templo y se me vestía con un vestido blanco de lino y se me daba la bienvenida al servicio en el templo de Dios. El Sanedrín había tomado el lugar de controlar todo esto. Ellos controlaban quién podía servir y quién no. Se habían tomado una posición de autoridad. El Sanedrín estaba compuesto por sacerdotes y por los que leemos en nuestras Biblias como saduceos y fariseos. Y ellos hacían mucho hincapié en el conocimiento intelectual. Ellos hacían mucho hincapié en que tú conocieras las doctrinas adecuadas y la historia adecuada, y a los rabinos adecuados y el conocimiento. Ellos tenían un dicho, que es: más vale un bastardo entendido que un sacerdote ignorante. Más vale un bastardo entendido que un sacerdote ignorante. Entonces para ellos era súper importante que los sacerdotes, en especial el sumo sacerdote, fuera una persona entendida, que no fuera ignorante. Ellos fueron los primeros en inventarse eso de que tienes que ser un entendido. Ellos fueron. Y tenemos que recordar cómo los refutaba y les hablaba de fuerte Jesús. Y les decía, ustedes son tan entendidos, pero no viven lo que dicen entender. No viven lo que dicen creer. Pero bueno, eso es motivo de otra historia. Entonces, ellos enfatizaban el conocimiento y dividían a las personas entre los entendidos y los ignorantes. Entonces, pues tú querías ser un entendido, no un ignorante, porque si no te iban a ver mal, ¿sí? De que no fueras un entendido como ellos. Y el sumo sacerdote debía ser también un entendido, tener los registros, los estudios, el seminario, todas estas cosas y demás. Y por lo general era miembro del Sanedrín. Entonces digamos que ya pasé la prueba, estoy sirviendo en el templo y digo, listo, soy descendiente de Aarón, voy a entrar al lugar santísimo. Voy y entro al lugar santísimo y si la presencia de Dios no me mata, mis hermanos israelitas me sacaban fuera del templo y me apedreaban hasta la muerte. Porque aunque fuera descendiente de Aarón y demás, yo no podía entrar al lugar santísimo, a la última recámara donde estaba la presencia de Dios. Solo se podía entrar una vez en el año, en el día de expiación. ¿Pero por qué? Porque eso lo dice la Torá, la instrucción de Dios. Porque Él ha dado una instrucción específica. Solo una vez al año se entra. Y solo podía entrar con la sangre del macho cabrío, ¿sí? Del sacrificio. Una vez al año. Y esto lo hacía solamente una persona que era el sumo sacerdote, que era descendiente de Aarón, descendiente de Leví. Una vez al año. Solo una vez al año podía entrar a la presencia de Dios. Y como Dios había especificado, y solo podía entrar con la sangre. Entonces, para resumir, si soy extranjero, solamente puedo estar en el atrio de los gentiles. Si soy israelita, puedo llegar hasta la puerta del atrio de los sacerdotes. Si soy israelita levita, puedo llegar a servir en el templo si paso las pruebas. Si soy israelita levita, hijo de Aarón, pues sí, puedo ser sacerdote. Y si soy israelita levita, hijo de Aarón, sumo sacerdote, una vez al año puedo llegar a entrar al lugar santísimo de la presencia de Dios. Y todo este diseño hablaba del pecado. Yo no podía acercarme, el sumo sacerdote no podía acercarse si no había realizado los sacrificios primero el sacrificio por
su propio pecado y luego por el pecado del pueblo, para presentarse delante de Dios. Pero ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué da ese diseño tan elitista? ¿Y por qué cierra el entrar a su presencia de esa manera? Porque Dios es santo. Y Él estaba mostrando por este diseño su santidad y el pecado del hombre. Que el hombre es pecador. Y que si el hombre se acercara como quisiera, ante la presencia de un Dios santo, sería fulminado de inmediato, por no seguir lo que Dios ha dicho, por no portarse a la altura. Entonces el sacerdocio y el servicio a Dios estaban ligados a mi ADN, ¿sí? A mi sangre, si tenía la línea genealógica, el árbol genealógico correcto y demás. Y si era considerado un entendido, y si yo intentaba violar estos límites, ¿qué me hacían? Me mataban, ya fuera la misma presencia de Dios o mis hermanos. Y en medio de esto llega Jesús. Y por medio de Él el Padre nos hace hijos y nos acerca a su misma presencia, derribando todo velo, toda pared, por medio de su sangre. Entonces, estábamos en Israel y todos teníamos este contexto de todo lo que se requiere para llegar a estar en el lugar santísimo. Y empezaron los apóstoles a predicar y a decir, el velo se ha rasgado y tenemos entrada no al edificio terrenal, sino al modelo original. ¿Recuerdan? Al diseño que vio Moisés, que era el diseño celestial. Y llegan los discípulos y empiezan a predicar, tenemos entrada a ese lugar, al lugar mismo de la presencia y la santidad de Dios. Y en Juan 1, del 10 al 13 nos dice, Juan 1 del 10 al 13, Jesús estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Wow, a los que creemos en su nombre, que no nacemos de sangre. Y escuchen esto, aquí es donde cobra tanto sentido, porque Juan aclara todas estas cosas. Dice que no nacieron de sangre, o sea, no es la genealogía, no es la voluntad de carne ni la voluntad de hombre, o sea, no es por la voluntad de otros y de quien te diga que eres un entendido, no eres un entendido, sino de Dios. Entonces estaba todo este diseño del tabernáculo y del templo, que mostraba la santidad de Dios y cómo para llegar a su misma presencia solamente lo podía hacer una persona escogida por Él una vez al año para expiar los pecados de todos. Y solamente si tenías la línea genealógica correcta, si habías pasado los exámenes, si habías hecho todo esto, y era una persona en todo Israel que podía hacerlo una vez al año. Y llega Jesús y se nos dice que a todos los que le recibimos y los que creemos en su nombre, nos ha hecho ¿qué? Nos ha dado el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea, de una ni siquiera nos manda a ser hijos de Abraham. Nos lleva a ser ¿qué? Hijos de Dios. No por quiénes fueron tus padres, no por cuántos estudios has hecho o no has hecho, no por cuánto has orado o no has orado, cuánto has leído la Biblia o no has leído la Biblia, sino por la voluntad de Dios. Porque a Dios le plació. Porque a Dios le plació. Porque no hay nada que tú puedas hacer para llegar a ser un hijo de Dios. Y entonces, en Hebreos 9, del 11 al 12, nos dice, cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, ¿apareció como qué? Sumo sacerdote. A través de un mayor y más perfecto tabernáculo,
no hecho con manos, es decir, no de esta creación. O sea, Jesús fue al tabernáculo, ¿qué? Celestial, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, Hebreos 9, 11 al 12. ¿Qué hizo Jesús? Entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. ¿Qué hizo Jesús? Entró al lugar santísimo una vez y para siempre. Entró ante la misma presencia de Dios en los cielos, una vez y para siempre. Y no tiene que entrar cada año, no tiene que repetirlo cada año, no tiene que hacer un sacrificio todos los días, sino que dice que Él entró una vez y para siempre, para que nosotros podamos tener acceso a la presencia misma de Dios. En Efesios 2:13 nos dice, Efesios 2:13, ahora en Cristo Jesús ustedes, mira que está a tu lado, nosotros, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Yo colombiano, yo extranjero, que en otro tiempo estaba lejos y ajeno a los pactos de Israel, ajeno a Abraham, ajeno a las promesas que Dios había hecho, por medio de la sangre de Cristo, Dios ¿qué ha hecho? Me ha acercado. ¿A dónde? Hasta el mismo lugar de su presencia, el lugar santísimo. O sea, este templo cumplía la función de ser un símbolo, un tipo de lo que iba a pasar, ¿sí? Un símbolo de lo que debía acontecer con Cristo, pero una vez que Cristo cumple con este diseño, esto queda obsoleto y empezamos a vivir en la realidad. Por eso en la crucifixión nos dice que el velo del templo, el que separaba el lugar santo del santísimo, ¿qué pasó con el velo? Se rasgó. ¿Y saben qué hicieron los sacerdotes al siguiente día? Lo cosieron de nuevo. Y eso han hecho los hombres desde entonces. Dios, por medio de Cristo y de su sangre, ha abierto el camino para que todos y cada uno de nosotros que creemos en su nombre podamos entrar al lugar de su presencia.